Y por cierto, mi gente, hablando de descarados y mentirosos, oiga, yo creo que es bueno recordar una vez más estas otras líneas de mensaje que en los ataques contra Cuba se emplean a diario, por supuesto, agrediendo uno de los logros más importantes de la revolución. Y no solo de la revolución cubana, sino uno de los más importantes que ha conocido este mundo. Y sí, es nuevamente nuestro sistema de salud. No abundo mucho en los argumentos que lo sostienen, porque hace apenas 48 horas estuvimos hablando al respecto. Pero sí, este sistema de salud, gratuito, universal y por sobre todas las cosas muy humano, con recursos que escasean, víctima de un bloqueo brutal y asesino, pero creado esencialmente para atender las necesidades más perentorias de este pueblo. Es así, ¿verdad? Eso no hay forma de refutarlo. Pero recordemos, mi gente, recordemos alguno de esos ataques y después ya verán, por favor. Alex, estudio. Mira el hospital infantil, sin planta, sin nada, niños corriendo para otro hospital, que la culpa que no hay curitas, jeringuillas, nada, es del comunismo y es del Partido Comunista. Nada funciona. No funcionan los hospitales, no funciona la salud. En ese apagón de ayer, los hospitales, según reportes, en algunos hospitales fallaron las plantas, cosa que es normal, y murió gente, según dicen. Según nos reportan, la gente que estaba en el salón de operaciones, la gente que estaba en, conectado en terapia intensiva, esa gente murió. ¿Lo vieron, mi gente? Claro está, mi gente, tal y les decía, no hay ni que abundar al respecto, porque tal y ocurre en el manido y trillado tema de la violencia, en este otro hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Voltear la cara a la realidad que tienen delante de sus ojos allí mismitico, en el imperio poderoso y que se dice muy rico en cuanto a lo material se refiere, pero indudablemente carente de los sentimientos y el amor al prójimo que caracteriza a Cuba. ¿Que por qué lo dice el guerrero? Oiga, no, yo solo estoy haciendo de facilitador, lo reconocen los propios grandes medios norteamericanos. Mire, veamos en primer lugar, sí, hablemos un poco más de algo que veíamos hace apenas pocas horas, ¿sí? De lo que ahora mismo ocurre con los niños en aquel país. Vean ustedes apenas el titular de una de esas tantas y tantas noticias que existen al respecto. Y dice así: falta de preparación en los hospitales habría causado la muerte de cientos de niños. ¿Es este o no, mi gente, un seriosísimo problema en cuanto al respeto y preservación de los derechos humanos de las personas y específicamente de los niños se refiere? Ponlo. Albert, estudio. Solo el 14% de los servicios de urgencias de todo el país están certificados para atender a niños que llegan enfermos a un hospital. Y es que una reciente investigación del diario The Wall Street Journal asegura que debido a esta presunta falta de capacitación para atender a los menores, cientos de ellos pierden la vida o resultan gravemente heridos cada año. Y eso repercute sobre todo en áreas rurales donde prácticamente tienen que ir a cientos de horas, viajar horas si hay una emergencia médica. Entonces, esto es algo que estamos viendo a nivel nacional.
Pero, doctor, la verdad que es bastante preocupante dar un dato así y además esa investigación de Wall Street Journal que dice que muchos de esos niños finalmente pierden la vida. A mí me parece muy grave y muy peligroso. Ahí lo tiene, mi gente. Oiga, ¿es aquella o no una sociedad fallida? ¿Qué justificación puede tener aquel país para refrendar que solo el 14% de sus servicios de urgencia están certificados para atender los niños enfermos que llegan a un hospital? Mire usted, una investigación nada más y nada menos que del Wall Street Journal asegura que hay una enorme falta de capacitación para atender a los niños y que por esa razón cientos de ellos pierden la vida o pasan a la gravedad por enfermedades curables. Ustedes recuerdan, mi gente, cuando el Guerrero alertaba precisamente al Wall Street Journal que en lugar de estar metiendo mentiras contra Cuba, que en lugar de estar inventando bases chinas, rusas, soldados chinos y rusos que no están en Cuba, ustedes recuerdan cómo les decía que tenían que ocuparse de los gravísimos problemas que tienen allí delante de sus ojos. Pues vean ustedes de lo que se está desayunando el Wall Street Journal, sí, y lo repito, mientras inventaban falsas noticias contra Cuba, sirviendo al mitómano senador Sucho, narco rubio. Vean lo que está ocurriendo allí. Sí, mi gente, sí, al Wall Street Journal y a la prensa norteamericana le interesa mucho más mentir contra Cuba que este hecho que estamos viendo sobre la existencia de cientos de niños fallecidos en aquel país por mala praxis médica. Y eso repercute sobre todo en áreas rurales donde prácticamente tienen que ir a cientos de horas, viajar horas si hay una emergencia médica. Entonces, esto es algo que estamos viendo a nivel nacional. Pero oiga, usted lo acaba de escuchar, ¿verdad? Sobre todo las personas de áreas rurales tienen que viajar horas y horas para encontrar atención médica si tienen una emergencia, mi gente. Esto a mí me recuerda, y sé que a ustedes también, el enorme esfuerzo hecho por este país pobre y bloqueado, que les recuerdo que antes del año 1959 solo contaba con un hospital rural en todo el país. Sí, me recuerda el esfuerzo hecho para llevar la atención médica, mi gente, tal y todos conocemos, incluso a la montaña. Sí, como también se llevaron escuelitas con televisores y computadoras, hasta para solo un niño, sí. Esa es la revolución cubana, esa es la Cuba pobre, bloqueada, pero con un inmenso corazón y caudales de sentimientos de amor hacia el prójimo. Oiga, pero no es solo viajar horas y horas. Mire, una familia norteamericana, ahora mismitico, después de viajar todas esas horas para que le atiendan un niño o cualquier otro familiar, al llegar, y no lo dice el Guerrero, se queja de ello también la gran prensa norteamericana. Oiga, al llegar a ese lugar distante, se están encontrando con esto. Imagínese acudir a una sala de emergencias y que para ser atendido tenga que esperar unas 8 horas en medio de su crisis. Ese es el promedio que los pacientes en Maryland deben aguardar para recibir atención, según el último informe de la Comisión de Revisión de Costos de Servicios de Salud del Estado. Se debe en parte a la cantidad de personas que no tienen acceso a un seguro médico y no pueden tener medicina preventiva. Se esperan hasta que su situación médica se empeore, hasta que ya no pueden más. El problema ya lo sabemos, realmente no hay que estudiarlo. Es sencillamente ver cómo podemos construir más hospitales aquí o expandir los que ya tenemos, porque la situación es grave. Sí, usted lo acaba de ver y escuchar bien. Oiga, en la propia capital de los Estados Unidos hay personas que tienen que esperar 8 horas. Sí, mi gente, 8 horas para ser atendidos. Y recuerde usted, muchos de ellos, tal y describe la propia prensa norteamericana, han viajado horas para poder llegar a una emergencia. Pero usted lo escuchó, ¿verdad? Muchas personas
no tienen acceso a seguro médico ni a medicinas preventivas. Y para colmo esperan a que la situación de salud empeore antes de acudir a un hospital. Mi gente, ustedes lo han escuchado bien, dicen los especialistas de aquel país que hay que construir más hospitales en Estados Unidos. Sí, lo que necesitan es una revolución como la cubana que construya hospitales, policlínicos y consultorios médicos en cada barrio. Por supuesto, mi gente, es una de las tantas razones por las que nos bloquean con saña y con odio. Imagine usted esta Cuba pobre y bloqueada con un poco más de dinero para su sistema de salud. Ellos no pueden conciliar el sueño apenas pensando en eso. Y lo pongo aquí con todas las pruebas, ¿eh? ¿Cómo es posible que en el imperio no hayan medicinas para todos, no hayan médicos para todos, no haya diagnóstico para todos? Ven acá, ¿quién los tiene bloqueados? ¿Quién tiene una guerra económica brutal contra ellos?